Juan José Aragón Reyes. Yo soy catedrático de bioquímica, ahora profesor emérito, en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid, donde yo he realizado toda mi actividad investigadora y mi actividad docente. Y yo vine a esta facultad en el año 74 para realizar mi tesis fue mi maestro, el insigne investigador bioquímico y fundador del Departamento de Bioquímica, el profesor Alberto Sols. Y yo hice con él pues toda mi tesis doctoral, luego marché a los Estados Unidos, donde estuve 3 años en Brandeis University, y luego volví a España. Y bueno, entré en la vida universitaria, hice oposiciones, primero a profesor adjunto, luego a catedrático, y hice toda mi carrera científica y docente en esta Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid. Bueno, yo tengo una larga, digamos, carrera investigadora. Yo siempre he trabajado en el campo en el que mi maestro me introdujo y luego mi maestro americano, John Martin Lowenstein, en Brandeis University, que es el campo de la enzimología. La enzimología bajo el punto de vista de los mecanismos de regulación de la actividad enzimática y las bases estructurales de cómo funcionan los enzimas, algunos enzimas, el control de su expresión génica, y también yo he hecho incursiones durante bastante tiempo en situaciones que permiten contribuir al tratamiento, pero sobre todo al diagnóstico de determinadas enfermedades bajo el punto de vista de su base enzimática. Pues quizás lo mejor sea que yo proceda a hacer una presentación no muy larga de quién fue mi maestro, quién fue Alberto Sols. Alberto Sols fue un bioquímico insigne, fundador del Departamento de Bioquímica, de enorme trascendencia, no solamente nacional, sino muchísima internacional. Él nació en Sax, Alicante, en el año 1917 y murió en el año 1889. Y él, en principio, él era médico y en principio se inició su carrera como analista clínico, que aún por entonces ya contribuyó al desarrollo de tecnologías que se han estado utilizando en la analítica clínica hasta hace muy poco tiempo. Pero él quería desarrollar una carrera investigadora. Entonces él marchó al prestigioso laboratorio de los profesores Carl y Gerty Cori, que fue cuna de la bioquímica actual, en la Washington University Medical School en St. Louis, Missouri. Entonces allí estuvo trabajando durante la primera mitad de los años 50 y luego volvió a España donde se incorporó al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde él fue en principio el único investigador de una sección que se creó, que fue una sección de enzimología. Pero en fin, su prestigio hizo que poco a poco fueran llegando discípulos cada vez más, de manera que él acabó pues fundando lo que se conoció como el Instituto de Enzimología en el Centro de Investigaciones Biológicas. Entonces, la llegada de alumnos y el prestigio de sus logros, pues lo convirtieron en lo que él se convirtió, que fue en el líder indiscutible y pionero del desarrollo de la investigación bioquímica en España a nivel internacional. Y prueba de esto fueron pues, los muchos galardones que él consiguió. Él, por ejemplo, pues fue el primer premio Príncipe de Asturias de investigación bioquímica y médica, en investigación científica y médica, quiero decir. Además, él fue el fundador de la Sociedad Española de Bioquímica. Él fue, en aquella época, aquello fue un logro importante porque fue el que organizó el primer Congreso CEPS en España. Y, en fin, fue doctor honoris causa por muchísimas universidades y su campo de investigación se centró en el campo de la catálisis enzimática, sus mecanismos de control y particularmente los sistemas de control del metabolismo celular bajo el punto de vista enzimológico. Entonces yo quisiera resaltar unas pocas de sus más importantes contribuciones científicas. En primer lugar, él cuando investigó en los Estados Unidos, junto con un investigador norteamericano llamado Robert Crane, ellos fueron los primeros que encontraron, investigando el funcionamiento de la primera exoquinasa, la enzima que cataliza la fosforilación de glucosa con ATP, que fue la exoquinasa del cerebro, el primero aislado y estudiado. Ellos encontraron algo muy interesante, que fue, empleando diversos análogos del sustrato, muchos de ellos, encontraron uno de ellos muy particular, y era un compuesto que se parecía al producto, el producto de la reacción es glucosa 6-fosfato. Ellos en primer lugar encontraron
que el glucosa 6-fosfato era un inhibidor importante de este enzima, pero que actuaba ligándose a un sitio diferente del centro activo. Esto fue lo que años más tarde Jacques Monod bautizó como efecto alostérico. Este fue el primer efecto alostérico que se describió en la historia de la bioquímica, pero tanto él como Klein no pensaron que fuese un mecanismo de control universal, como luego encontró Jacques Monod. Decía mi maestro Sols que no había investigación básica y investigación aplicada, solamente había investigación buena y mala, porque la buena siempre acaba teniendo utilidad. Y esto fue un ejemplo paradigmático de este acerto. Gracias a los trabajos de estudio de especificidad de sustrato y de inhibidores de la exoquinasa, Alberto Sols y Robert Klein pusieron las bases de lo que luego fue el desarrollo de una técnica diagnóstica tan potente, particularmente para el diagnóstico tumoral y para muchas otras enfermedades, como es el PET, la Positron Emission Tomography. Ellos encontraron que un análogo de la glucosa, el 2-deoxiglucosa, que es igual que el glucosa, solo que en el carbono 2 de la glucosa le falta un oxígeno. Y encontraron que este compuesto era el sustrato de la exoquinasa, que se podía fosforilar y convertirse en 2-deoxiglucosa 6-fosfato, pero que este compuesto luego no seguía teniendo actividad, no se metabolizaba posteriormente. Pues bien, el desarrollo del PET consistió en sustituir precisamente el átomo de oxígeno que falta en el carbono 2 de la glucosa 6-fosfato, en este caso de la 2-deoxiglucosa, por flúor 18, 2-deoxiglucosa. El flúor 18 emite positrones, es sustrato este compuesto de la actividad de la glucoquinasa, se convierte en 2-deoxiglucosa 6-fosfato y este compuesto, como no se metaboliza, se acumula. Por tanto, los positrones que emite el flúor 18 se pueden registrar perfectamente en una pantalla y este fue el desarrollo del PET, que de enorme utilidad, que no lo desarrolló él, pero que sus estudios no se podía haber desarrollado. Otro de los logros importantes que tuvo Alberto Sols fue él, junto con sus entonces becarios Margarita Salas y Eladio Villuelas, que a los que le dirigió la tesis, pues ellos demostraron y descubrieron la primera vez que se encontró que una hormona, en este caso la insulina, era capaz de afectar a una enzima, en este caso la glucoquinasa. Fue la primera vez que se demostró el efecto, en este caso, de inducción de la expresión génica de una enzima, la glucoquinasa. Trabajo de extraordinaria importancia. Pero es que además, él, con dos colaboradoras suyas, la doctora Gertrudis de la Fuente, que ya falleció, y la doctora Rosario Lagunas, ellos llevaron a cabo la primera demostración experimental de un hecho que se había postulado en los Estados Unidos por parte de un investigador insigne que era Daniel Koslan, como era el hecho de que cuando se liga el sustrato al centro activo de una enzima, en realidad la unión del sustrato a la enzima modifica la estructura del centro activo. Esto es lo que se conoció con el nombre de ajuste inducido o induced fit. Y esto es el responsable de la actividad de la enzima. Pero esto fue una mera, digamos, teoría que emitió Daniel Koslan. Pues bien, ellos lo demostraron justamente utilizando un análogo de la glucosa, que es la silosa, que le falta un carbono para ser glucosa, pero que es lo suficientemente buen sustrato como para entrar en el centro activo y modificar la forma del centro activo de manera que el segundo sustrato, que es el ATP, pudiera ser roto y por tanto desarrollar una actividad ATPasa enorme. Con lo cual demostró, efectivamente fue la primera demostración experimental del ajuste inducido. Permítame una anécdota personal, pero interesante. Estando yo de postdoctoral en Brandeis University, se celebró un seminario importante en Harvard Medical School, en el que el luego premio Nobel de Química Thomas Stites, por haber resuelto la estructura del ribosoma, Thomas Stites fue el primero que aportó una evidencia estructural al induced fit, porque manejando cristales de exoquinasa de levadura en ausencia y presencia de glucosa, él demostró cómo el ligamiento de la glucosa daba lugar a un cambio en un ángulo particular que cierra el centro activo. Esta fue la primera demostración estructural del induced fit. Pero cuando empezó su charla, y yo estaba allí presente, mi esposa conmigo, que trabajábamos juntos, dijo, miren ustedes, lo que yo les voy a mostrar en realidad es algo de una pareja de españoles, Alberto Sols y Gertrudis de la Fuente, demostraron experimentalmente hace 10 años.
Imaginen ustedes la satisfacción que a mí eso me produjo. Luego Alberto Sol, entre sus muchas contribuciones, yo quiero resaltar una como fue su interés por estudiar la actividad de los enzimas dentro de una situación lo más aproximadamente posible a la situación in vivo. ¿Por qué? Pues porque in vivo las concentraciones de proteína, y en este caso de los enzimas que actúan in vivo, son muy grandes, mientras que in vitro son muchos órdenes de magnitud más bajos. Esto fue, de hecho, cuando yo vine a hacer mi tesis doctoral con él, lo que fue motivo de mi tesis doctoral, y entonces desarrollamos un abordaje particular para poder estudiar en aquella época, el año 74-77, la actividad de los enzimas dentro de la propia célula. Y encontramos diferencias muy marcadas, particularmente en enzimas reguladores, que luego pudimos reproducir in vitro con estudiantes de doctorado, parte suyos y mío también, el profesor Gisado Boscar, o estudiantes míos, el profesor Óscar Martínez Costa, y con tecnologías distintas lo conseguimos reproducir en vivo. Pero no quiero dejar de señalar, Alberto Sol fue una persona que mantuvo su entusiasmo constante por hacer ciencia hasta los últimos días de su vida. Fue una persona que tuvo un reconocimiento socrático de los logros científicos de los demás y un entusiasmo enorme siempre también por los logros de los demás. No importaba que fuesen los de los investigadores de mayor talla como los del más humilde y esforzado becario, cualquiera que fuera su condición. Él nunca discriminó a ningún becario por ninguna condición, solamente tuvo en cuenta su capacidad como investigador. No quiero olvidar su labor docente. Ya he comentado que él fundó el Departamento de Bioquímica de esta facultad, cuando se fundó esta facultad en el año 68, y él trató de imbuir en todos los profesores el deseo de explicar una bioquímica enfocada hacia la medicina. Él muchas veces se comenta cómo las grandes vías metabólicas, que sé yo, por ejemplo, el ciclo del ácido acético es igual para un médico que para un farmacéutico o un químico. Sin embargo, las necesidades bioquímicas de un médico son diferentes. Eso es lo que él siempre trató de imbuir en todos los estudiantes. Él inició la actividad de que los estudiantes de medicina pasasen una etapa de un par de meses en los veranos en un laboratorio, y muchos de ellos se convirtieron en investigadores. Quería empezar diciendo las dificultades que encontró mi maestro cuando volvió a España en el año 55. Él volvió a España cuando, ya digo que la bioquímica que se hacía en España entonces, aunque se hacía investigación bioquímica, pero no era de calidad internacional, que fue en lo que él fue pionero. Y él vino se trajo algún aparato comprado por él mismo y algunos reactivos. Y él empezó a trabajar así. Yo, cuando empecé a trabajar en investigación, entré en un laboratorio perfectamente equipado en la Facultad de Medicina bajo la dirección de un insigne investigador, y claro, yo era médico y tenía que cambiar mi mentalidad desde el mundo de la medicina al mundo de la bioquímica, y la cambié. Pero siempre tuve presente en mí la importancia de hacer bioquímica con una mentalidad médica. Eso no digamos que fue dificultad, pero fue algo a lo que yo me tuve que adaptar y procuré hacerlo. De hecho, yo también pues colaboré y desarrollé sistemas, como he mencionado antes, que tienen en cuenta la actividad de los enzimas para el tratamiento y sobre todo para el desarrollo de métodos diagnósticos de determinadas enfermedades. Entusiasmo, mucho entusiasmo. Sin entusiasmo no se puede hacer investigación. El joven investigador entusiasta no tiene horario. Su mayor satisfacción es el logro científico que consigue. Sin entusiasmo no se puede hacer una carrera investigadora. No hay horario, no hay tiempo. Solamente existe el placer enorme de trabajar en el laboratorio y de poder contribuir con el trabajo de uno al progreso de la ciencia.